Hola, mi nombre es Lisa Giraldo y yo soy la instructora que las va a acompañar en todo este tema del maravilloso mundo del café. El día de hoy comenzaremos con su parte introductoria. Hablaremos entonces acerca de qué es el café. El café tiene dos significados. Uno, desde la importancia biológica y agronómica, en donde la conocemos como la semilla de aquella planta llamada cafeto y la cual nos va a dar origen adicionalmente a esa bebida que nosotros conocemos y que durante generaciones y generaciones ha hecho parte de nuestras casas. Es decir, que es aquella bebida que se elabora mediante la infusión de la semilla que ha sido previamente tostada y molida. A nivel botánico, es importante recalcar que el café o el cafeto pertenece a la familia de las rubiáceas. Esta es una familia supremamente grande. A partir de allí o dentro de esta familia hay 659 géneros. Dentro de esos 659 géneros hay uno especial que es el de la cofea. Y dentro de las especies, para el caso de nosotros, tenemos dos de interés comercial que son la cofea arábica y la cofea canéfora. A diferencia de otras clasificaciones biológicas en donde hablamos de especies, subespecies, en el tema del café estamos hablando de géneros, especies y variedades. Es decir, que cada especie va a tener un número sin fin de variedades que tiene unas características finales a nivel sensorial, es decir, de generación de aromas, de fragancias y de sabores, que hace que cada planta, a pesar de pertenecer a una misma familia, o a un mismo género e inclusive a una misma especie, presente sabores únicos y característicos que los va a diferenciar de los demás. Entonces, ¿cómo reconocemos nosotros en campo una planta de café? Uno, porque sus hojas se van a disponer en pares, es decir, que siempre van a crecer en pares. No hay divisiones en las hojas, es decir, que la hoja es completamente entera, no hay particiones en ninguna de ellas. El café presenta una flor y su flor es hermafrodita, es decir, que estamos hablando que allí se da una reproducción sexual en donde el 95% es por autofecundación y el 5% es por fecundación o polinización cruzada. ¿Sí? Y adicionalmente su fruto tiene dos semillas, que en este caso pues es el objeto de nosotros de interés a nivel comercial. El siguiente, y este que les muestro aquí, es un árbol genealógico de la familia de las rubiáceas. Aquí podemos encontrar entonces unas especies de origen y cómo se va ramificando a medida que existen esas variaciones. Esas variaciones pueden ser por origen de adaptaciones genéticas y también fisiológicas, es decir, que su expresión genética se da de acuerdo a las condiciones ambientales en donde se desarrolla la planta. Pero entonces recordemos o revisemos un poquito de la historia. ¿Dónde aparecen realmente los primeros escritos acerca del descubrimiento del café como una bebida? Y todo data alrededor del año 600 después de Cristo, en donde se encuentran unos escritos en donde hacen referencia a un personaje muy importante que se llama Calví. Calví era un cuidador de cabras y él se encargaba de sacarlas todos los días a pastorear. Él empezó a notar que sus cabras se iban a unas zonas en donde habían unos arbustos que daban unos frutos rojos. Recordemos que en la naturaleza normalmente aquellas plantas o animales que tienen colores supremamente vivos están relacionados con alguna alerta, ¿sí? Es decir, que los colores rojos, entre otros, nos están indicando que puede ser algo tóxico o algo dañino para el organismo y la salud animal o la salud humana. Pero esto no ocurrió con sus cabras. Él se dio cuenta que cuando sus cabras se alimentaban de esas hojas y de esos frutos, era mayor la actividad, es decir, que eh, aumentaba toda su energía y así es como se genera y no generaba ningún efecto contraproducente en la salud de sus cabras. Así es que él decide tomar unas hojas y unos granos para hacer unas infusiones. Cuando él decide probar esa infusión resultado de estas hojas y de estos granos, descubre que es supremamente estimulante esta bebida. Así que él decide ir y viajar a buscar el sabio de la tribu, ¿sí? Y comentarle del hallazgo. Mientras el sabio preparaba, él decide al final, digamos, probar esa bebida y se da cuenta que a nivel de sabor no era muy agradable. Así que él decide desechar la bebida con granos y con hojas al fuego. En medio de la discusión, porque se estaba sintiendo un poco irrespetado, empiezan a notar un sonido especial y empieza
a darse cuenta que esos granos que habían tirado al fuego estaban liberando un olor supremamente agradable. Ahí es cuando decide entonces el sabio, en compañía de Caldi, retirar esos granos del fuego, molerlos, es decir, o apisonarlos con una piedra y a partir de allí hacer la infusión. Es decir, que estamos hablando de dos orígenes importantes o descubrimientos importantes. Uno, el café como bebida, no solo en su estado natural, es decir, con sus hojas verdes y sus granos verdes, es decir, crudos, sino también después de este proceso de industrialización, como es el proceso de la tostión. Toda esta historia se da y se recopila hacia todo lo que es Etiopía. Entonces, uno dice, bueno, si es de por acá, ¿cómo llega a finalmente a nuestras mesas y a nuestras casas el café? Realmente estas plantas de café son descubiertas en un principio. Esta es una de las teorías en donde el café te sale probablemente de la región de Cafa, ¿sí? En lo que es Etiopía actualmente. Y a partir de allí empieza un recorrido supremamente interesante como producto ya comercial. Es decir, que todo lo que era África y Medio Oriente ya se encargaba de comercializar el café tostado y molido como parte de sus procesos comerciales interesantes. A raíz de esto, eh, se desarrolla toda una cultura en donde el café no solo era un producto comercial, sino que también se convierte en un ritual. A partir de allí viene entonces la preparación en híbrido, es catalogado o está clasificado dentro de la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. Se conoce como uno de los primeros métodos de preparación del café y alrededor de esos rituales de preparación se realizaban no solo reuniones sociales entre hombres, sino también de negocios. Es como entonces a partir de allí empieza la migración a través de los mares y de los puertos, todo el tema del café y empieza a ampliarse esa cadena comercial. Es entonces cuando a partir del siglo XVII ingresa a Europa el café a través del puerto de Venecia. A partir de allí entonces empieza a haber una propagación no solo del café como bebida, sino algunas semillas hacia Holanda, Francia, Inglaterra y Alemania. Ya para el año de 1720, con la llegada de los españoles y entre ellos una comunidad de sacerdotes jesuitas al país, comienza el tema de la propagación de los cultivos de café hasta la fecha. Bueno, con esto terminamos el día de hoy, toda la fase introductoria a historia del tema del café. A todos muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima emisión.